Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base. He dicho bien, ¿no, Manuel Fitas? Muy buena. Sí, el nombre y el cargo. Ambas cosas me las sé al menos de memoria. Mire, me gustaría que nos desentrañaran ustedes desde Sindicalistas de Base. Estamos hablando de un sindicato que durante estos años se ha ido posicionando y ya tiene un peso importante, importantísimo en bueno, en el sector hotelero. En el sector hotelero, la parte que le corresponde, sindical, ¿no? Bueno, tendrán ya ustedes hecho una composición de lugar, están hablando ustedes con la patronal, independientemente de que después le preguntaré sobre otras cosas puntuales. Sobre otras cosas puntuales que han saltado a última hora, tienen que ver con los ERTE. El gobierno de España ha dicho ya que se va a pasar probablemente no seguro, hasta el 30 de junio extender los ERTE. Y después algún que otro localismo que hay en hotel que fue muy conocido precisamente por esta pandemia en el sur de Tenerife, de la cadena H10. Que por cierto, ahora hablaremos de la situación de esos empleados que lo dieron todo y más, ¿no? Bueno, ¿ustedes cómo están viendo el devenir de los acontecimientos en esas negociaciones que están manteniendo para los protocolos del COVID, cuando ya se abren los establecimientos hoteleros, la patronal y el gobierno? Desde el punto de vista de los empleados, que son ustedes los representantes, obvio. En primer lugar, nosotros somos más optimistas que la COE. En el documento que sacó hace 2 días, ese mensaje de recuperación en 2022, de caída del PIB del 25%, es una situación que desde luego nosotros esperamos con optimismo que no sea tan dramática, si bien es una situación absolutamente preocupante. Nosotros hemos hecho una resolución hace poco de todos los sindicatos con representación en el sector de la hostelería, sin entrar en mayorías y en minorías. Lamentablemente uno de los sindicatos se excluyó de dicho acuerdo, pero el resto hemos remitido una propuesta al gobierno de Canarias, a las patronales del sector, la liquidez que dicen las empresas carecer, primero una crítica constructiva. Nosotros conocemos la etapa dorada de los últimos 10 años que ha vivido el sector turístico y sectores ya vinculados al turismo, incluso el sector comercial. Han sido años de grandes facturaciones y de beneficios, y la primera pregunta es dónde está ese beneficio para afrontar una crisis como esta, y no decir determinadas empresas, como recientemente la cadena Barceló, que es la tercera cadena en facturación en este país, con sus inversiones a nivel mundial, que no tiene liquidez para pagar a sus trabajadores la paga extra de mayo. Mm, nos sorprende porque son muchos beneficios durante muchos años, y nosotros entendemos que el verdadero drama está en los trabajadores que de golpe y porrazo, después de un hotel que comentabas tú, de los héroes del Costa Adeje, homenaje a los grandes trabajadores del Costa Adeje, el alcalde de Adeje sorprendido de cómo los trabajadores, sin saber lo que se iban a encontrar, entraban para poder sacar adelante a 14 trabajadores que se habían quedado con 800 clientes. Yo espero que los profesionales sanitarios, los héroes de este momento, no queden en el olvido y sepan que son necesarios reforzar la sanidad pública y que los recortes los estamos pagando. Pero lo digo porque son muy olvidadizos los empresarios. Terminó aquello, poder decir que todavía ni han cobrado las cientos de horas extras que hicieron los trabajadores del Costa Deje, porque claro, cuando se iba a cobrar llegó todo esto, empiezas a preocuparte más en regular los ERTES, la salida ordenada del personal, pero lamentablemente firmamos un acuerdo en dicha cadena donde se intentaba ya solucionar precisamente lo que ya comentaba. No es posible que haya, si bien hay un acuerdo con Coalición Canaria, pero el acuerdo de Coalición Canaria no es el acuerdo que quieren los empresarios. Los empresarios no quieren un ERTE de fuerza mayor prorrogados hasta diciembre, porque pueden hacer otro tipo de ERTES perfectamente organizativos y técnicos, o de causas de la producción. Lo que quieren son la prórroga de los ERTES de fuerza mayor bonificados en la cuota de la seguridad social. Algo que nosotros hemos criticado, que limita totalmente a los sindicatos y a los comités de empresa en cuanto a un ERTE de fuerza mayor no tiene periodo de consulta y el trabajador te manda al desempleo con el único ingreso de las prestaciones por desempleo, y con una ampliación hasta 6 meses más, que terminaría en junio, sería hasta finales de 2020. A partir de los 6 meses los trabajadores caen en las prestaciones por desempleo del 70 al 50%. Eso nos llevaría, aparte de la falta de liquidez que hemos ido resolviendo, teniendo que solicitar, pedir y a veces hasta mendigar a las empresas que pudieran adelantar la bolsa de vacaciones y la paga de mayo para poder llegar al retraso que iba a haber en las prestaciones que se sabía hasta el 10 de mayo, pues en H10 previmos que detrás del ERTE de fuerza mayor debería haber un ERTE de causas organizativas y de la producción, que se firmó
hasta el mes de diciembre, dándole estabilidad a la empresa, estabilidad a los puestos de trabajo y con un complemento que no es que se complementaran las prestaciones por desempleo que se percibían, pero por lo menos sí que la empresa firmó el complemento del 100% de las dos pagas extras de la paga de la bolsa de vacaciones, el adelanto de media bolsa de vacaciones y el adelanto de la paga extra de mayo al día 5. La sorpresa es que el día 5, sin ningún tipo de aviso previo, nos manda un comunicado diciendo que la empresa rompe el acuerdo. Mm. Pues los acuerdos hay que cumplirlos. A quien critica y a veces hasta aplaude sorprendentemente que la empresa haya dejado tirados a los trabajadores, lo digo por algún otro sindicato, los acuerdos cuando se firman se pueden demandar. Hoy mismo se ha interpuesto un conflicto colectivo al juzgado de lo social exigiendo el cumplimiento del acuerdo. Una denuncia a la Inspección de Trabajo ya se presentó el pasado día 5 inmediatamente, según se nos comunicó. Y la buena noticia es que por fin nos ha remitido la Dirección General de Trabajo la resolución del director general del SEPE sobre la discusión que había, que la cadena H10 era la única que había excluido a los fijos discontinuos una vez finalizaban su periodo de actividad, estando incluyendo el ERTE de la gestión de las prestaciones por desempleo en esa situación especial que generaba una discriminación de los fijos discontinuos respecto a incluso los trabajadores eventuales y los fijos de la Ya. cadena. Manolo, es que hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, has hecho un análisis amplio y cosa que te agradezco. Cuando has hablado de algún sindicato, ¿te estás refiriendo a comisiones obreras? Lo digo para poner... Cierto es, Vale. lamentablemente no solo no se incorporaron a la resolución que entiendo conoce, que tiene algo novedoso también para dar liquidez a las empresas. Nosotros hemos pedido al gobierno de Canarias que se desbloquee la RIC, que la Reserva de Inversiones de Canarias tiene que estar para darle esa liquidez a las empresas. Yo hablaba de los beneficios, pero bueno, no se sabe dónde están. Igual están invertidos en fondos de inversión, que no es el momento de vender, porque evidentemente sabemos cómo está el IBEX 35 y los fondos de inversión, pero por lo menos que tengan la liquidez y que se desbloquee esa reserva de inversiones, porque yo creo que ahora lo necesario es dar liquidez a las empresas. Esperamos que los hoteles empiecen a abrir y me consta que se van a empezar a abrir en verano con limitaciones, con turismo nacional. Esperamos que pronto con los controles sanitarios para poder viajar a Canarias ya no sea solo el turismo insular, sino que venga el turismo nacional y que cuanto antes se desbloquee el turismo internacional para dar las llegadas, porque te sorprendería las reservas que hay en los hoteles de Canarias para verano y para Ujú. invierno, porque no las han cancelado, porque no tienen cargo de cancelación, porque los hoteleros yo creo que en una buena medida han eliminado cualquier tipo de gastos de cancelación para que se sigan haciendo reservas. El problema es que no van a poder viajar, evidentemente. En Inglaterra el COVID-19 está en una situación muy preocupante y va a ser muy difícil que antes de noviembre los británicos puedan viajar a Canarias. Pero Manolo, ¿quién viene a Canarias, a Miami, da igual, a Pernambuco? ¿Quién va en una situación, ya no solo por el tema de que, bueno, me voy a infectar, sino meterse en un hotel donde vas a estar muy limitadito, donde vas a estar incluso con una mascarilla o con unos guantes? No llama mucho la atención, ¿no? Parece, para este verano. Exacto, verano es turismo nacional. Yo creo que el turismo nacional, yo creo que el mayor problema que ha habido de contagio ha sido el desconocimiento, la gente no sabía. Hoy por hoy ya la gente está concienciada, ya es mucho más complicado, pese a que se está en las diferentes fases haciendo ya la desaceleración, o sea, Sí, el sí. desconfinamiento. Desconfinamiento, sí. Exacto. Pues ya los ciudadanos, por mucho que no guarden, que se ven algunas imágenes, las que menos, de que no se guardan las distancias de seguridad, sí hay una cierta la concienciación necesaria para ver que esto es un problema. Cierto es bueno, hay países que han actuado de una manera, yo no sé quién actúa mejor o peor, están los extremos irresponsables, inadmisibles de los presidentes de Estados Unidos y de Brasil, Mm. pero hay otro modelo que han sido los suecos, que por los suecos no han hecho ningún tipo de medida restrictiva de movilidad, sino simplemente sabían dónde estaba el personal de riesgo, han hecho un confinamiento de los mayores de 60 años, se nos están muriendo miles y miles, decenas, cientos de miles ya. Perdón, contagiados, muertos por Mm. suerte decenas, pero es que el 70% de los fallecidos sabemos que son personal de riesgo y el 30% residencias. Los suecos blindaron las residencias, blindaron a sus abuelos, confinaron al personal de riesgo y poco menos que, si sirve el símil, hicieron lo que hacían las abuelas con el sarampión, juntarlos para que todos se contagien y se inmunden. Se le han ido desde luego también
los fallecimientos, pero cuando la gente dice, no, pero que no se pueden abrir los hoteles, hay que tener cuidado y a buscar ese equilibrio entre economía y salud, porque yo defiendo la salud, pero hay que defender la economía también, porque quien defienda la salud, cuando el presupuesto que hay para ERTE actualmente está hasta septiembre, no hay más. Y todo se va retrasando en esa patada a seguir que digo yo que cada 15 días hace el gobierno, porque hasta que Bruselas no tenga claro si va a continuar, es muy complicado que haya barra libre para los empresarios en ERTES, donde todos los gastos de personal estén sufragados por el Estado, con cotización cero. Eso no aguanta, salvo que por suerte tenemos la suerte de que esta crisis sanitaria es mundial, la crisis económica es mundial, como el mundo no se va a acabar, por la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, tendrán que seguir imprimiendo billetes, inyectando a las economías, a las empresas y a los bancos dinero, aunque sea, yo gato la broma, aunque sea falso, porque si no, esto acabaría muy mal. Última cuestión. En referencia a lo que decía antes de que si ese dinero estaba en esos ahorros, parece que las grandes plantas hoteleras no tenían ahorros, ¿no? Eh, ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Porque esas plantas hoteleras son principalmente de capital foráneo? ¿O está pasando también con las plantas hoteleras con capital local? Que alguna hay. Hay empresarios canarios que han querido creer en su tierra, hay cadenas hoteleras de capital 100% canario, pero también les ha llevado esta situación de 10 años de bonanza, de crecimiento, a hacer inversiones en la compra y construcción de nuevos hoteles que les ha generado un problema real de liquidez, agravado porque somos conscientes también que los turoperadores y las agencias han bloqueado los pagos de todo lo adeudado a lo mejor el último trimestre y el de 2019, el primer trimestre de 2020. Hmm. Ellos hablan de que el dinero está invertido, que no está en los bancos, que el dinero no tienen la liquidez para afrontarlo. Son muchos beneficios. En la cadena H10 simplemente que hablábamos de un problema de liquidez, que no solo no ha incumplido el acuerdo, sino que solo ha pagado la mitad de la paga extra, cuando tendría que pagar sin acuerdo ya el 86% de la paga extra por el periodo de vengo hasta el día del ERTE. Es que las empresas que gestionan los 5 hoteles del sur de la cadena, sin contar el Atlantis Sunset de reciente apertura y construcción, han tenido 125 millones de euros de beneficios limpios entre 2017 y 2018. Habrá que ponerles otros 60-70 millones que habrán tenido en 2019. Son 200 millones de euros. ¿Dónde están? El Atlantis Mirage. ¿Cuánto habrá costado el Atlantis Mirage? Pues 60-70 millones de euros. También sabemos que han paralizado lógicamente Cuba está cerrado, entonces la gestión de los hoteles cubanos y que las empresas a veces cuando son más grandes tienen mayor problema porque cuando tienes diversificado el producto, si hay una crisis en Túnez, pues escapas en Canarias o en Cuba. Cuando es una crisis mundial, nosotros reconocemos que las empresas tienen un problema y que tenemos que apostar para que mantengan el empleo y darles viabilidad con una situación que, como decías, el turismo va a cambiar, ese buffet libre no va a poder ser, se va a tener que servir en mesa, los clientes al principio, yo sé que tienen ganas, sobre todo el turismo nacional, tienen ganas de vacaciones. Yo creo que Canarias ha sido un destino seguro, incluso cuando un grupo de italianos llega a un hotel contagiado y acaba esos 15 días de confinamiento sin un solo contagio de un solo trabajador ni un solo cliente. Cierto es que tendrán que viajar con las pruebas de que llegan a Canarias con el COVID negativo y vuelven a su país con el COVID negativo. Yo creo que un control y unas medidas mínimas, cierto es, de no que tengan que tener los guantes los clientes permanentemente, las mascarillas es el gran debate que era para no contagiar, pero que no evitaba el contagio, pero claro, si alguien llega y no está contagiado, tener que usar mascarilla, pues bueno, es como decir que entras en el avión con el certificado de que no tienes el COVID-19 y luego tienes que hacer un distanciamiento. Las compañías aéreas han dejado claro que en esas condiciones no vuelan y quizá hay que abrir también algún tipo de subvención tipo residente canario para los turistas peninsulares que quieran venir a Canarias en verano. Todos los turistas que lleguen significará apertura de hoteles, significarán puestos de trabajo que volverán a cotizar a la seguridad social y que ahorrarán prestaciones por desempleo. Yo creo que es una medida que debería valorar el gobierno también. Y ahora sí que termino. Ya pasó en la anterior crisis.
¿Se acuerdan de Santa Rita cuando truena? ¿Se acuerdan del turismo interior cuando truena? Claro, ya sabemos lo que está pasando en el Reino Unido, sabemos lo que pasa en Alemania, sabemos lo que pasa en todo el planeta con el dichoso COVID-19. Pero de nuevo vuelve a mirar al empresario, al canario. Eh, no sé si el canario estará resentido por eso, no lo sé. Pero bueno, uno habla un poco con los amigos y dice, caray, ¿se acuerdan de nosotros? ¿No? Ahora nos harán algún precio especial. ¿El precio especial valdrá la pena? Manolo, no sé, yo te hago esta reflexión, ¿no? Siempre miramos para casa, a ver, venga, bueno, lo poquito que le queda al bolsillo al de aquí, de al lado, que venga y lo consuma en el hotel. Cierto es, no se ha cuidado, ni siquiera el turismo peninsular. Los precios de viajar a Canarias de la península estaban disparatados totalmente con los precios de venir de cualquier otra parte de Europa. Y los precios se han ido incrementando en los últimos 8 años. Todos los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, cada año ha aumentado el número de visitantes, el número de pernoctaciones, estancia media, ocupación y precios. Han ido subiendo precios, precios, precios. Y desde luego esas ofertas que hacían para el turismo canario eran reducidas en cuanto al precio oficial, pero no al precio de tour operador. Cierto es que si quieren tendrán que bajar precios porque los empresarios del sector turístico no son tontos y saben que el primero que abra es el primero que va a estar en las futuras reservas de las agencias. Mientras esté cerrado, y yo creo que lo que empieza a sonar la música un poquito mejor de lo que estamos oyendo del gobierno, de cómo el Ministerio de Trabajo ha puesto un documento ya en la mesa en concertación social del sector turístico y de la propia COE en cuanto a que o hay acuerdo o esto se impone, empieza a ser la bonificación a la seguridad social a la inversa. No bonificar a un empresario que quiere tener el hotel cerrado hasta diciembre, sino bonificar al que abre por el número de trabajadores que se van incorporando respecto a los que se quedan en el desempleo. Que tengan una mayor bonificación a aquellas empresas que apuestan que aún incluso perdiendo puedan entender que es más rentable abrir el hotel y empezar a dar confianza de que hay hoteles abiertos. Decías de la situación de las zonas comunes que hay ahora, es evidente que son para los hoteles de ciudad, que me imagino que todavía negocio sigue habiendo y empezarán en cuanto ya se cambie de fase a viajar los empresarios a hacer sus viajes de negocio y necesitarán hoteles. Ese tipo de cliente no necesita zonas comunes porque no es el que tenemos aquí, que es el sector turístico. Yo creo que estamos lejos de julio, nadie está pensando que en junio se abran los hoteles en Canarias, pero nosotros pensamos que las cadenas empezarán a concentrar sus reservas cuando tienen 4 hoteles en uno o en dos y empezarán a darse esa confianza de que si no hay un rebrote del virus y tenemos esa suerte y no pasa nada en los hoteles con los turistas que van viniendo, eso dará una confianza para que se empiecen a abrir ya mejor hasta que llegue la vacuna y el tratamiento y que las medidas de seguridad no sean tan estrictas en cuanto al uso, por ejemplo, de las piscinas, que es fundamental, que ya acabo de oír ayer que ha dejado claro los científicos que ni en el mar ni en las piscinas te vas a contagiar por el cloro o por la sal. Pues tengamos que mirar como poco a poco, con prudencia, echando el freno cuando haya que echarla, pero hay que ir empezando a reducir la protección sanitaria y impulsar la economía, siempre y cuando los datos sanitarios sigan en la línea que va, de prácticamente ir cada día bajando los ingresos de la UCI, los contagios cada vez son menores, y ver si de estas medidas de confinamiento se sigue en la misma línea de reducción de los contagios y los fallecimientos, pues nos pueda permitir que se vaya abriendo la mano dentro de la prudencia y con las medidas de protección para los trabajadores y nuestros clientes. Manolo, gracias, muy amable. A ti como siempre, Enrique.